Preparando el domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el domingo con el Padre José Luis Menéndez. Hablamos. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Yo soy el Padre Roberto Sido. Hola, Padre, ¿cómo está? Buenas tardes, Padre Roberto, y buenas tardes a todos los que nos reciben esta día para nosotros viernes por la tarde, para los que sean, la hora que sea, en este weekend, en este fin de semana que para nosotros es el Día de la Independencia. Sí, Padre, mire, dos cositas. Una, le quería contar que hoy es, bueno, usted ya lo sabe, la fiesta de San Junípero Serra, ¿no? ¿Cómo no? Y yo le comentaba a la gente en la parroquia que una señora que fue una vez a una reunión de negocios en California viajó de aquí a San Francisco, ¿no? De aquí de Miami, donde estamos, a San Francisco. Y vio cuando usted viaja en avión que cuando llega a un lugar, los de la aerolínea, aquí en los Estados Unidos, es muy común que la gente tenga conexiones de viaja acá, en realidad viaja a Miami, o viaja en realidad, no sé, a Atlanta, pero lo traen vía Miami, qué sé yo. Y cuando usted aterriza, le dicen, la azafata dice para los pasajeros, el que va para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Entonces me contaba que cuando fue a San Francisco, de aquí de Miami, cuando aterrizó, empezaron a decir, bueno, si usted viaja para tal lugar, su puerta de embarque es tal. Y me decía, parecía la letanía de los santos, Padre. Santa Clara, Santa Bárbara, San Diego, Los Ángeles, Sacramento, San José, Sacramento. Sí, ¿cómo se llama? Santa Rosa, San Joaquín, ¿no? Y entonces yo le comentaba a la gente que precisamente esa letanía de los santos que uno le dicen cuando aterriza en California por las conexiones de los aviones, es por estos los misioneros como Junípero Serra, que vinieron por ahí subiendo por California, fundando misiones, evangelizando en el siglo XVI, que 17, sí, que eran épocas muy no difíciles. Había avión, no lo hacían en avión, no, fíjate que cuando uno se pone a pensar toda esa época, toda esa parte que hay ahí, California, Nuevo México, Arizona, Texas, toda esa parte era México, o lo que era para aquella época de Fray Junípero, era el virreinato de la Nueva España, lo que hoy comprende México. Y fíjate que llegaba hasta ahí, pero uno tiene que pensar, hoy San Francisco, California, Los Ángeles, San Diego, son ciudades hoy importantes, grandes, pero en aquella época eso era el fin del mundo en el imperio, o sea, que ir allá era como irse a la desesperada. No es como hoy tú tienes un coche, tienes medicinas, tienes hospitales. El Camino Real, no sé qué, ni camino capaz. Pero el Camino Real era una zanja abierta casi en el medio de todo aquello, ¿no? En un terreno inhóspito, en el sentido de que no era un terreno conocido, donde había otra gente, donde existían muchas cosas desconocidas. Y cómo aquella gente tenía un coraje, y esto es lo que a mí me admira de los misioneros españoles en aquella época, que también venían de Portugal, y venían también de Italia, venían de muchos sitios, pero eran sobre todo españoles. Tenían el coraje de penetrar donde hoy, cuando uno va a pensar que tiene que meterse, lo piensa 5 veces. Cuánto más aquella gente que venía a dar su vida, porque tú no sabías cuándo era el último día de tu existencia esta situación, ¿no? Claro. Y este Fray Junípero fundó una misión y otra misión y otra misión y otra misión, y se encontraba abriendo espacios, ¿no? Para mí siempre ha sido una admiración enorme por esos misioneros. Ojalá que nosotros tuviéramos ese espíritu que tenía Fray Junípero aquí en Miami, ¿no? O en cualquier parte de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. El hecho de que tuviéramos ese coraje de salir y evangelizar. Hoy, por desgracia, muchos de nosotros nos quedamos en la rectoría, ¿no? O en la oficina. Tanto es el trabajo pastoral que muchas veces llega a nuestra iglesia, que se nos olvida que nuestra misión fundamental no es quedarnos en la rectoría, es salir fuera. Pero, hijo, así es la vida. Nos falta tal vez aquel espíritu, aquella entrega misionera. Y yo creo que esto es algo que es importante. Y eso es lo que nos está pidiendo el Papa. Es la esencia, además es la esencia nuestra como religión cristiana. Pero uno, con solo mirar el mapa, ¿no?, de la costa oeste de los Estados Unidos, realmente ahí está plasmado
enormidad de la labor titánica evangelizadora de misioneros como Junípero Serra, ¿no? No, y piensa que no solamente llegó hasta California, siguieron por Oregon, a Washington, hasta Canadá. Llegaron los españoles hasta Canadá. Y por aquí, por la parte este, llegaron también hasta Canadá. Dice una leyenda que Canadá viene de cuando los españoles pusieron en un plano esa zona, dijeron acá nada. ¿Así? Dicen esa es la leyenda. Ajá. Juan, verdad, no lo sé. Pero es la bonita leyenda, ¿no? Sí, Acá sí, sí, nada, sí. Canadá. Sí, sí. Ahora, lo que usted decía, portugueses y tal. Nada. En esa época no existía Italia, ¿no? y los reyes de España tenían reinos ahí en Milán, en Cerdeña y qué sé yo, ¿no? Y en el siglo XVI Portugal y España estaban unidos. Bueno, en tiempo de Felipe II estuvieron unidos, yo creo que se volvió con Felipe III o algo así. Pero sí, pero bueno, es que yo siempre pensé, te digo la verdad, que los estados existían y ya, eran incambiables. Y Europa me ha enseñado que los estados no son incambiables, son cambiables, muy cambiables. Cuando tú miras todo lo que es hoy, lo que conocimos tú y yo como Yugoslavia, sí. O la Unión Soviética. O la Unión Soviética, hoy no existe. Checoslovaquia. Vemos como países como el Reino Unido de la Gran Bretaña, que se encuentra en una situación muy tensa en esa unidad, porque Escocia ya tuvo un referendo y estuvo muy cerquito de la independencia, más ahora con la salida de los británicos del mercado común, pues ahora los escoceses han vuelto a decir, no, porque nosotros no nos queremos marchar de la Comunidad Económica Europea. Eso es lo que está pasando en Italia, en la Liga Norte. Eso es lo que puede existir en Francia, en ciertas regiones, o en España, en Barcelona, o en Cataluña, o en el País Vasco, ¿no? O sea que los países no son unidades o a la inversa. Indisolubles. O a la inversa, padre. Cuando yo me acuerdo, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio, en la escuela, en los años 70, 80, Alemania Oriental era Alemania Oriental. Claro. ¿no? Estaba Alemania Federal y Alemania Oriental. O, sí, irónicamente se llamaba democrática. República Democrática. Estaba la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Alemania, que le decían Alemania Occidental y Alemania Oriental, ¿no? Y hoy, en el año 90, 91, ¿no? Exacto. Los países son organismos vivos y por tanto cambiantes. Así que tú no sabes, hay lugares donde se fusionan con otro país, hay países donde se dividen de otro país. Mira, ¿te acuerdas? Hace un tiempo, hace mucho tiempo, pero bueno, como yo soy viejo ya me acuerdo de esos tiempos, había un sitio que se llamaba Tanganica. Sí. Y había otro sitio que se llamaba las Islas de Zanzíbar. Y ahora se llama Tanzania. Así que, bueno, se juntaron las dos regiones. Tanganica y Zanzíbar. Y cambió el nombre del país. Así que, tanto puede unirse como puede separarse. Que mira, cuántas veces ustedes y yo conocimos la República de Checoslovaquia. Hoy están checos y eslovacos. O sea que... Y en cambio Europa parece, como en ese mercado común europeo, tiende a una unidad, por otra parte tiende a una diversidad. Así que, vivos como estamos, tenemos que seguir. Pero lo que no podemos olvidar es la misión que el Señor nos dio. Porque la única cosa que el Señor nos dijo cuando terminó su misión visible en la tierra y en su ascensión, nos dijo, vayan y pasen a todo el mundo la buena noticia. Y esto es algo que vamos a ver en el Evangelio de hoy, porque en el Evangelio de hoy, precisamente los 72 van a llevar a cabo esa misión universal, que no es una misión de los curas y las monjas, que no es ni siquiera la misión de los misioneros, como así se llama, en territorios de misión. Porque, ¿en qué país no es un territorio de misión? ¿Qué país? Y sobre todo hoy en día. Y la Europa cristiana es una Europa descristianizada que necesita misioneros. Y es que se nos olvida que en el cristianismo no existe, o en cristianismo o cualquiera, no existe que tú dices, llegué a un país, lo evangelicé y para siempre va a ser cristiano. Porque cada generación hay que evangelizarla como si fuera la primera. Y el error está pensar en que si la primera ya fue cristiana, la segunda va a hacerlo. No. Si la primera fue cristiana, la segunda puede que no lo sea. Y hoy, en este país donde nosotros vivimos, tú te das cuenta de que hay muchos hermanos nuestros que vienen de Latinoamérica y que con el mundo materialista en donde nosotros vivimos, pues se convierte en ese materialismo y hay que evangelizarlos como si fueran paganos, porque lo único que tienen de cristiano es una cultura, la hispana, de donde vienen, una cultura muy católica, y lo segundo, tal vez el bautismo o el recuerdo de la religiosidad de sus padres o de sus parientes, pero ellos personalmente necesitan conversión como el primero.
O en este país, con los norteamericanos, ¿cuántas veces tú le preguntas a una persona, usted es católica? Y de pronto te dice, well, I was raised Catholic. Yo fui educado como católico. Ya tú dices, este no es católico. O sea, lo educaron, lo bautizaron, su familia era católica, pero evidentemente que él ya no se considera católico. Y hay que evangelizarlo como si fuera el primero. Claro. Generación tras generación hay que evangelizarla como si estuviéramos Pedro y Pablo hablándole a las comunidades paganas de su época. Cada comunidad necesita conversión. No importa que sean hijos, nietos de católicos, nietos de creyentes, hay que evangelizarlos. Sí, porque uno tiene que internalizar la fe de la iglesia, ¿no? Claro. Uno recibe la fe a través de la iglesia, pero esa fe de la iglesia se tiene que volver fe personal, si no, siempre es algo externo a mi persona, ¿no? Clarísimo. Y por de ahí viene religión, religar, ¿no? Exacto. O sea, recibo y reconecto con la fe de la iglesia. Fíjate, una cosa que me dicen mucho, y yo me imagino que tú lo ves, pero dice, pero bueno, ¿cómo es posible que este muchacho que fue a un colegio católico, es posible que haya hecho estas cosas? ¿O cómo es posible que no haya vuelto a misa? Y yo siempre le digo a la gente, espera un momentito, los profesores, los colegios católicos, lo que hacen es educar una fe. Pero si al que nosotros nos ponen delante no tienen fe, nosotros lo único que podemos educar es una mente, y esa mente puede tener una cultura religiosa, Claro. pero no una fe profunda. Porque la fe profunda se lo van a dar los padres. Si los padres son los primeros que no la tienen o no la practican, no puedes pedirle a los hijos que la sepan, que la crean, que la practiquen. Claro. Creer nace del corazón. Y nosotros nada más que podemos cambiar lo exterior. La persona es la única que tiene la libertad. Y si los hijos no salen, habría que preguntarse que no es culpa de los religiosos que los educaron, es culpa de los padres que, creyendo que con mandarle a un colegio católico era suficiente, se lavaron las manos de tener que educarlos ellos personalmente en la fe. Claro. No, y otra cosa, y lo escuchaba y me acordaba un libro que leí cuando estaba en la universidad, de Miguel de Unamuno, El sentimiento trágico de la vida, ¿no? En el que Unamuno es muy crítico de los cristianos, y una de las críticas que dice a los cristianos es que hay muchos cristianos que en realidad no creen en Dios, creen en los curas o en las monjas que les hablaron de Dios, porque nunca han tenido una experiencia personal de Dios, ¿no? Entonces no creen en Dios, sino creen en aquellos que les hablaron de Dios. Y eso pienso... Entonces fíjate que eso, muy bien dicho, eso ahora va a depender de si ese cura donde tú pusiste tu fe te falla, automáticamente tu fe se cae. Colapsa. ¿Y qué culpa tiene el Señor Colapsa. de lo que los seres humanos podamos hacer? Por eso pensaba que que hasta a mí me ayudó muchísimo, y inclusive, aunque yo ya estaba en el seminario, pero cuando Benedicto XVI escribió eso tan bonito y que a mí por lo menos me ayuda mucho, y aunque yo ya estaba en el seminario, fue como un eureka, ¿no? Y que el Papa Francisco repite constantemente eso que dijo el Papa Benedicto en Dios es amor, ¿no? Uno no es cristiano porque abrazó un sistema filosófico, ni mucho menos una ideología, ni siquiera porque suscribe a un código moral. Uno es cristiano porque ha tenido un encuentro con un evento, dice él, ¿no? Es cristiano porque ha tenido un encuentro con alguien que está vivo y que le da que le da una orientación decisiva a la vida. Ese encuentro, por supuesto, es mediado por la iglesia, ¿no? Uno lo encuentra en la iglesia, pero tiene que hacer de ese encuentro una realidad personal, si no, el día de mañana el padre de Roberto Cid lo pescan asaltando un banco y colapsó mi fe. Exacto. Pero la fe, la verdadera fe cristiana, no es en el cura ni en la monja, eso que denuncia Unamuno, sino que es en Jesucristo, presente en la iglesia, animando la historia de la humanidad desde la iglesia, a través de la iglesia y con la iglesia, ¿no? Sí, yo creo que todas las llamadas de Unamuno que llamó tanto la atención en los años 30, que hoy día no hubiera llamado mucho la atención, porque muchas veces eso lo decimos nosotros. ¿De qué te vale a ti si tú introduces a una persona y la persona no quiere oír, no quiere ver, no quiere recibirla? Bueno, la iglesia lo único que puede es introducirte a una persona. Tú no quieres conocer a la persona, entonces, ¿cuántas veces? Mira, nosotros vamos a la iglesia y decimos, señores, vamos a ver un retiro. ¿Quieren ustedes tener un retiro? ¿Quieren ustedes ir a esta clase de Biblia? ¿Quieren ustedes conocer? ¿Quieren ustedes hacer un catecumenado? ¿Quieren ustedes...? Y la gente se queda, no, yo soy satisfecho con ir a misa los domingos, yo tengo suficiente. Y eso no es suficiente, porque eso es barniz.
¿Y un barniz de qué estás barnizando? Una tablita pequeña, fina, muy delgada, que en cualquier sitio, en cualquier momento, con el peso de los acontecimientos se te rompe. O esa tabla es una tabla de roble fuerte que, bueno, pues está muy bien, claro que vayamos a misa, está muy bien que oigamos la palabra de Dios y que comulguemos la Eucaristía, está muy bien todo eso, pero tiene que haber una fe para sustentar todo eso. Claro. Si no, esto se convierte simplemente en un rito, pero no en un sacramento. Claro. Y muchas veces el gran problema que tenemos con los sacramentos es que la gente, en vez del sacramento, lo que quiere es el rito. Una buena foto, un buen canto. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho es cómo nuestra fe se ha quedado muchas veces en ser un entretenimiento. Ay, voy a esta iglesia porque el canto es fabuloso. Voy a esta iglesia porque el sacerdote aquí predica muy bien. Bueno, muy bien, eso es, bueno, esto está bien, es azúcar para el café. Pero ¿dónde está el café? El café está no en el canto, no en la predicación. El canto, la piedra, lo fuerte, lo grandioso está en esa Eucaristía que se me está ofreciendo. Es Cristo que se entrega al Padre por mí y yo soy parte de esa entrega y acepto la entrega de Jesús al Padre por mí en la Eucaristía. Por tanto, hay algo fundamental. Lo demás es bonito. Evidentemente que la comida entra por los ojos, dice el viejo refrán. Tiene toda la razón. Una mesa bien montada, unos platos bien bonitos, unos adornos, unos cubiertos. Es muy bonita esa mesa. Pero si en esa mesa luego lo único que te presentan es Jesús y te dice, bueno, aquí se acabó todo, el plantel muy bonito y ¿cómo se llama? Los platos hermosos. Por aquí la comida es un vasito de agua. Pues te quedas con hambre. Es que eso no es... Hay algo más fundamental. Y si tú te vas y te pones en una mesa donde no hay un mantel, pero sí es que hay un buen plato de comida, bueno, chicos, no tienes todo el lujo ni la belleza, pero tienes lo fundamental. Y lo fundamental se llama la Eucaristía. No es el cura y no es la música, por buenos y bonitos que sean. Pero hay algo más fundamental. ¿Y qué pasa cuando nosotros ponemos todo el hincapié en la música y en el cura? Bueno, pues que cambian al cura y de pronto la gente, esa iglesia que se llenaba, se vacía. Y tú dices, ¿y dónde está la gente? Ah, no, es que como ya el padre fulano no predica, bueno, pero ¿y entonces la Eucaristía no está aquí? Claro. Jesús no sigue entregándose al Padre por nosotros en la Eucaristía. Esto no es así, pero... O de pronto cambian al director de coro o el coro se pega con el párroco y se va y ya no tenemos la misma música. Es que ya no existe Eucaristía. Ahí es donde si desaparece la buena prédica y desaparece la buena música, está la Eucaristía. Desaparece la buena Eucaristía. Si desaparece la Eucaristía, entonces ya no importa ni el cura ni la música. O sea, que evidentemente ayuda. Claro que ayuda mucho. Claro. La música y la predicación. Claro. Pero nunca olvidemos lo fundamental es música o sin música, con cura, con buena prédica o sin buena prédica. Con lindo edificio o edificio que se queda a pedazos. Exacto, o con una mesa puesta al patio. Lo importante es la Eucaristía. Claro. Y esto es por arriba de todos nosotros. Claro. Bueno, y la otra cosita que le quería contar. Que por cierto, dice, creo que era Santa Teresa, estaba el otro día oyendo, no sé dónde lo leí o dónde lo vi, que decía que Santa Teresa, creo que era, le dijo, ¿cómo te puedo agradecer todos los favores que me has hecho? Y le dijo el Señor, vete a misa. Si supiéramos el valor de la Eucaristía, si a ti y a mí nos dieran la oportunidad de decir, en este momento tocas este botón y estarás en el Gólgota, en la entrega de Jesús al Padre en la cruz. ¿Lo tocarías para estar ahí, sí o no? Claro. ¿Estarías tú dispuesto a decirte, oye, si tocas este botón vas a sentarte a la última a la comida, la última cena con Jesús? ¿Lo harías? Bueno, pues cada Eucaristía es eso. O el otro día hablaba con una señora, ¿no?, sobre viajar a Roma. Entonces me decía, oye, está muy bien viajar a Roma, es muy lindo ver al Papa. Oye, la Tierra Santa, no, pero digo, para ir a ver al Papa y qué sé yo, ¿no? Y entonces, yo le decía, pero mire, no se olvide que, o sea, yo tengo gran devoción al Papa, gran amor al Papa, pero el Papa es el vicario de Cristo. Nosotros todos los días podemos ver a Cristo mismo en la Eucaristía. Claro. Entonces, es muy lindo ir a ver al vicario, pero tampoco hay que desesperarse por ver al vicario, poder tocar al vicario, ¿no?, endeudarse hasta los ojos para ir a ver y tocar al vicario, cuando a pocas cuadras de su casa usted tiene al mandatario. ¿No?
Yo me acuerdo de una leyenda, una historia que yo oí cuando era niño. Fíjate, y se me quedó grabado. Y era una historia del rey San Luis, rey de Francia, San Luis. Y una de las cosas dice que una vez le vinieron, Majestad, corra. El Señor se le ha aparecido a un señor. Y él dice, ¿para qué? No, porque se le ha aparecido al Señor. Digo, pero si yo lo veo todos los días en la Eucaristía, ¿qué necesidad tengo yo que ir a ver dónde apareció el Señor a otro Señor? Si a mí se me aparece todos los días en la Eucaristía. Hay una que cuenta San Atanasio en la vida de Antonio. El abad. Sí, un libro que ya influyó a San Agustín, ¿no? Entonces, es del siglo IV, sí, así que el libro es viejo. San Atanasio escribió una vida de Antonio, que es una vida de San Antonio Abad. Y ahí cuenta, es buenísima, cuenta que la fama de Antonio, aunque era monje, ¿no? Se había extendido tanto que el emperador le escribía. Y San Antonio recibía las cartas del emperador y las dejaba a un costado. Y los monjes empezaron a ver que el emperador le escribía a Antonio. Y entonces se armó conventillo, cotorreo con el que al emperador le escribía a Antonio. Y entonces cuenta San Atanasio que un día San Antonio, hablando con los monjes, le dicen, pero Antonio, te escribe el emperador. ¿Y de dónde tanto aspaviento y tanta alaraca? Le dice el Antonio a los monjes, si a todos nosotros, ustedes incluidos y a mí, nos ha escrito el Rey del Universo y Señor de los Señores en la Sagrada Escritura, y ustedes ni se toman el trabajo de leerla. Le dice, ahora, para que vean que no soy grosero, le voy a contestar al emperador. ¿No? Pero eso es verdad, es que cuando uno se pone a pensar eso, es cuando uno se lo tomaría en serio. Pero tú sabes que muchas veces estamos tan acostumbrados que no vemos. ¿No es verdad? El otro día me estaban diciendo que habían en un sitio, aquí, conocido de Miami, habían cambiado una estatua de un sitio para otro. Digo, pero yo juraría que estaba en el mismo sitio donde yo lo vi. No, padre, no. Desde que se terminó esta obra pasó hacía por lo menos 2 años. Digo, pero ¿cómo es posible si yo paso por ahí bastante a menudo? Y yo sí, juraría que yo he visto eso ahí. Es decir, hay veces que no somos capaces de ver la realidad, sino seguimos reproduciendo lo que nosotros vimos. Y yo creo que esos son los pensamientos. Seguimos con los pensamientos sin profundizar en lo que eso representa. Voy a misa todos los domingos. Mira, por ejemplo, en la parroquia, ahora le he pedido a la gente que vamos a hacer una cosa especial. He comprado una cinta para parar a la gente cuando llega tarde. ¿En qué momento? Yo le pido a la gente que se pare cuando empieza la primera lectura, que no entre más, que no se muevan, que se queden donde está, porque nos va a dirigir la palabra el profeta tal, o nos va a dirigir la palabra el apóstol tal. Y cuando alguien importante dirige la palabra, todo el mundo parado. Pero muchas veces no parece como si eso no fuera. Entonces la gente entra por el medio de la iglesia, en el medio de la lectura, molesta a todo el mundo, distrae a todo el mundo, y es como si no importa. Es como, ¿quién está leyendo? No está leyendo el lector. No, el que no está leyendo el lector, el que está leyendo, el que nos está no leyendo, el que nos está hablando es el profeta Amós hoy. Y es Amós el que nos habla. No, y el que habla por los profetas, como decimos en el credo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Oigan lo que Amós, movido por el Espíritu, nos está diciendo ahora a ti y a mí. Es personal. No, bueno, no importa, llegué tarde, no estuve en la primera ni en la segunda lectura, estuve en el Evangelio, no le doy importancia. Sí. No. Jesús nos dirigió la palabra. Y si tú pensaras que la palabra, la Biblia es palabra de Dios, y que Dios te dirige a ti la palabra, a ti, personalmente, en cada Eucaristía, en esa primera parte de la misa, tú te quedarías parado. Primero, tratarías de llegar lo antes posible. Sabemos que hay veces que por H o por B las cosas se han puesto difíciles, no podemos llegar, pero haría todo lo posible por llegar a oír lo que Jesús me va a dirigir hoy a mí, lo que el Espíritu Santo a través de los profetas o de los apóstoles me va a decir hoy a mí. Y estaría allí. Y por supuesto, no me movería del sitio, me quedaría congelado. Imagínate tú que el presidente X de nuestro país, el presidente Obama, en el nuestro, esté hablándole a un grupo de personas en un sitio y tú aparecieras por el medio del pasillo, tan, y te sientas molestando a los demás. Nadie importante que hable en ese momento, tú lo interrumpes con el paso tuyo. Si nosotros sabemos que eso es palabra de Dios, tenemos que hacer el esfuerzo, primero, de no interrumpir la lectura de esta persona. Oye, ¿qué te hacen en el teatro
cuando una ópera, cuando empieza la obra. No se puede entrar hasta el intervalo. No se puede entrar hasta el intervalo. Punto. Es que ya se acabó. Y nosotros, no es más importante esa ópera, ese musical, al que no se puede entrar, que el hecho de la Eucaristía, donde no es una representación, donde es una actualización, donde nosotros, por gracia de Dios, de ese sacramento, nosotros nos introducimos en un acontecimiento único. Claro. Porque no es que nosotros hayamos podido ir a 15.000 misas en nuestra vida, sino que nosotros hemos participado 15.000 veces en la misma y única Eucaristía que ha existido, la entrega del Padre al Padre de Jesucristo. Así que cada Eucaristía no es nada más que poder unirme a esa única, no una nueva, no es una representación. Y por eso nos tenemos que dar cuenta el respeto que le debemos a la palabra, por supuesto el respeto que le debemos a la segunda parte de la misa, pero la primera es importante, la segunda también. Por eso, si ustedes se dan cuenta, normalmente en las iglesias, las que nos juzguen, si que lo miren, siempre se pide que haya 3 elementos que sean iguales en el material: el altar, el ambón y la sede. Bueno, en el caso de la sede, por ser el sitio donde uno se sienta, muchas veces, no, si el altar es de mármol, la sede no es de mármol, lo ponen de madera para hacerlo un poco más cómodo. Pero fíjense que es de igual material el altar y el ambón, porque en uno es el altar de la palabra y en el otro es el altar de la Eucaristía. Pero los dos son altares desde los cuales se nos comunica y se nos entrega un alimento que nosotros tenemos que aprovechar. Y porque tienen la misma material y hablan de la misma dignidad que nosotros tenemos que tener con respeto a la palabra y con respeto a la Eucaristía. Bueno, y eso me trae a la otra cosita que le quería comentar, hablando de Eucaristía, que cumplió 65 años de ordenado el Papa Benedicto XVI. No sé si tuvo oportunidad de seguirlo aquí por Radio Paz, pero él fue ordenado el día 29 de junio del año 1951, junto con su hermano, que también es sacerdote. Entonces, como es el día de San Pedro y San Pablo, lo festejaron el día previo en una reunión que contó con la asistencia del Papa Francisco. Y el Papa Francisco le dirigió unas palabras muy afectuosas, exaltó también presentaron una colección de homilías sobre el sacerdocio, que está editada en varios idiomas, con un prólogo del Papa Francisco. Y entonces al final tomó la palabra el Papa Benedicto, que se lo oía viejito, nosotros aquí lo tuvimos en Radio Paz, ¿no? Pero le digo, tendrá 89 años, dicen que ya casi no puede caminar, pero la mente la tiene afiladísima. Entonces, después de que habló el Papa Francisco y esto y lo otro, tomó la palabra el Papa Francisco y él dijo así: estos 65 años y lo que siento hoy lo resumo en una palabra: Eucaristía. Eucaristía por el sacramento y por el significado etimológico de la palabra Eucaristía, que quiere decir acción de gracias, ¿no? Y entonces dijo, así como el Señor se nos ofrece, nosotros tenemos que, y utilizó una metáfora, dijo, transustanciar el mundo para que muestre el rostro de Cristo. Y de eso se trata el sacerdocio, de cooperar en la transustanciación del mundo. Eso fue todo lo que dijo, ¿no? Pero a mí me conmovió, dije, fabuloso, ¿no? Fabuloso. Así que imagínense, el Papa cumplió 25 años de cura. 65. No, el Papa cumplió 25 años de cura cuando yo me estaba ordenando. Así que fíjese usted, qué barbaridad. Cómo vamos cambiando la vida. Quiere decir que usted va para los 40 de cura. Exacto, pero el año que viene, gracias a Dios, todavía me falta uno. Pero esto es verdad, es la Eucaristía que transforma a nosotros que lo compartimos, porque es la entrega. Y al aceptar, nos entregamos todos a los demás, transformando este mundo. Por tanto, es importante, fíjate, el oír, para compartir, para luego compartirse, cada uno de nosotros con la sociedad donde nos toca vivir. Y esto es la Eucaristía. Por eso es tan importante el que nos demos cuenta y valoremos cada parte de la Eucaristía. No simplemente la entrada, no solamente la salida, toda. Y no pongamos solo el hincapié en lo bonito que el cura pueda predicar o en la música hermosa que podamos tener a nuestro alrededor. Bueno, padre, le propongo... El día que Jesús hizo su última cena, el día que Jesús moría en la cruz, el día de la resurrección, yo creo que pocas palabras ya quedaban. No fue lo bonito,
no fue grandes cantos los que existían alrededor de Jesús, al contrario, fue la vociferación de aquella gente insultando. Y sin embargo, eso nos consiguió la salvación a la humanidad. Cuanto más en una Eucaristía como la nuestra, cualquiera que sea, se hace esa realidad posible y tú tienes la posibilidad de unirte a Jesús en ella. Así es. Bueno, padre, le propongo que vayamos a una pausa, que estamos un poquito apretados de tiempo, y cuando volvemos vamos también a escuchar y a comentar sobre eso de ser enviado al mundo a transformarlo. ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Ya regresamos, preparando el domingo. Solo en Ghost Machado Ford obtén una garantía de 10 años, 100,000 millas con la compra de tu nuevo vehículo. Estamos abriendo caminos con Ford Escapes nuevos 2016 o Ford Fusions, $139 al mes. Grandiosas ofertas durante la venta construcción en Ghost Machado Ford en Hialeah. Más grande y más fuerte que nunca. Si busca empleo, llame al 786-363-6325. La línea de empleo de Radio Paz 786-363-6325 llega a ustedes por cortesía de Cerrado Supermarket. Hola amigos y amigas, les habla Mario de León para invitarlos a escuchar Territorio Centroamericano sábados 4:30 a 5:30 de la tarde en esta su emisora Radio Paz 8:30 AM, sábados de 4:30 a 5:30 de la tarde. Territorio Centroamericano. San Vicente de Paúl los invita a escucharnos cada domingo de 3:30 a 4:30 de la tarde. Si tiene alguna necesidad nos puede llamar durante la semana de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde al 305-635-9585. 305-635-9585. Radio Paz, siempre contigo. Ahora regresamos preparando el domingo. Bueno, seguimos aquí, queridos amigos, en esta tarde de viernes, aquí en Miami, con el Padre José Luis, preparando el domingo, en este programa que se emite por Radio Paz, la emisora de la Arquidiócesis de Miami, y también por las emisoras afiliadas de EWTN y, por supuesto, por todas las plataformas de Radio Paz y todas las plataformas de EWTN, incluyendo la onda corta de Radio Católica Mundial. Bueno, le propongo, padre, si le parece que escuchemos sobre estos 72, como nos cuenta San Lucas, y el mandato que les da el Señor, ¿le parece? ¿Cómo no? Claro que sí. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12 y del 17 al 20. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó:
Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Bueno, padre, aquí entonces seguimos discurriendo por el Evangelio, se me traba la lengua, según San Lucas, y hoy el envío de los 72, ¿no? Sí, no solo los vendidos, y los consejos que le está dando Jesús a los 72. Fíjate que estamos en el camino. Jesús va hacia Jerusalén. El domingo pasado, ¿te acuerdas? Habían diferentes cosas que habíamos hablado de gente que se le había acercado a Jesús. Te seguiré. Y Jesús le dijo, oigan, seguirme a mí no es seguir una idea, es seguir a una persona, y esa persona... Y no tengo dónde quedarme muerto. No esperen ustedes a que, ¿cómo se llama esto? La segunda, ¿te acuerdas? Déjame ir a enterrar a mi padre. Sí. Psst, oye, deja que los muertos entierren a los muertos. Es decir, no esperes. Cada momento de llamada es inoportuno. Pero lo que es inoportuno para ti es oportuno para Dios, y tienes que darle la oportunidad a Dios. Deja a los demás. O el tercero, aquel, ¿te acuerdas? Dice, te voy a seguir, pero déjame primero despedirme. Y dice, despedirse, que era, ¿te acuerdas? El pedirle la bendición a los padres. Y el Señor le dije, mira, si te pones a preguntarle a los demás para que te den la bendición por el paso que tú vas a hacer, pues realmente estás poniendo la mano en el arado, pero la vista la estás poniendo atrás, y esto no va a ir a ningún lado. No. Tú tienes que darte cuenta que la llamada es de Dios, la respuesta tiene que ser tuya, y tuya personalmente, sin pedir bendiciones a nadie, porque no todo el mundo va a estar diciéndote lo que el Señor quiere. No podemos estar a expensas de lo que los demás piensan. Tenemos que hacer algo que pensemos nosotros. Eso era el domingo pasado. Bueno, ahora, pues ya que Jesús se ha rodeado de estos discípulos, dice que ahora va a mandar a estos discípulos a otros 72, y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos. Y fíjate, Jesús ha enviado a sus apóstoles, pero ahora quiere enviar a sus discípulos, a 72. Ese es el número. Si mal no recuerdo, y tú me vas a corregir, en la Biblia los 72 se ven aquellos ancianos a los cuales el Señor dio su espíritu. ¿Se acuerdas? Cuando estaban con Moisés. Y entonces una de las cosas que quiere decir esta forma de empezar a hablar de ese sentido es que el hecho de la evangelización no es cuestión de los apóstoles, es cuestión de toda la comunidad cristiana. Es decir, todo cristiano es apóstol o no es cristiano. La frase de Pablo VI decía, el que ha sido evangelizado, evangeliza. Por tanto, el que ha recibido la palabra de Dios, la pasa. Y si tú no la pasas, es que no la has recibido. Si tú no la pasas, es que tú no la has encontrado. Si tú no la pasas, es que tú no tienes un encuentro personal con el Señor, que automáticamente te lanza a compartirla, lo que tú has recibido, con los demás. Y por tanto, esta misión de evangelizar, de anunciar la presencia de Jesús, eso es una misión de todos. ¿Y cómo lo manda? De 2 en 2. De 2 en 2 porque 2 era lo que era necesario para hacer un testimonio válido. Una persona podía ser que no, pero 2 personas, 2 hombres que dijeran una cosa, servía como testimonio. Así que los envía como testimonio de que Él llega. Y fíjate que una de las cosas interesantes es que esto es lo que ocurría cuando un gran personaje iba a unos pueblos. Se anunciaba cuando el emperador, se hacía lo que era el Adventus, la llegada del emperador, para que la gente se preparara porque iba a venir Jesús. Bueno, iba a venir el personaje. En este caso, el personaje es Jesús. Y la gente prepara el camino para que cuando llegue lo reciban, sepan quién es, van con su historia, quién es Jesús, y vienen con las celebraciones propias de ese encuentro con Jesús. Pero fíjate una cosa, con el tiempo, esto mismo que estamos viendo ahí, que Él mandó como sus enviados para que se prepararan a su llegada, después de su muerte, va a ser una identidad. Jesús va a ir a esos lugares, pero ahora va a ir a través de sus propios discípulos. Es un texto de esta misma lectura que se ha omitido, es una parte de las que falta, que dice así: quien os escucha a vosotros, me escucha a mí, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Es decir, que Jesús los manda como sus enviados, pero a Jesús lo envía el Padre. Así que Jesús le dice, yo los envío,
el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, pero no me rechaza a mí, rechaza al que me envió, rechaza al Padre. Por tanto, nosotros nos convertimos no solamente en un embajador de alguien que viene, sino de un embajador que nosotros portamos en nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar. El mensaje de buena noticia va codificado en nuestra misma persona. Por eso es que nosotros debemos ser aquellos que nosotros anunciamos. Y si tú anuncias la buena nueva, es porque tú la has recibido. Nadie puede anunciar algo que él no haya experimentado. Por tanto, cuando tú experimentas a Cristo, lo portas contigo y lo llevas a los demás. Y por tanto vas preparándote. Y si aquellas personas fueron a llevar esa buena noticia, nosotros hoy llevamos esa buena noticia, pero no esperando que Jesús venga posteriormente, dentro de 3, 4, 10 días, una semana. No, es que va con nosotros a donde nosotros vayamos, Cristo nos acompaña. Nosotros en la parroquia de Corpus Christi tenemos una campaña evangelizadora para hacer el retiro de evangelización. Mandamos a de dos en dos a tocar en todas las puertas del barrio, y en estas puertas del barrio lo que se anuncia es que Jesús los ama, que Jesús los quiere, que Él nos ha pagado con su muerte por todos nuestros pecados y lo único que quiere es que seamos felices. Los invitamos a conocer a Jesús, que vengan a la misión para poder tener ese encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús durante todos los primeros días no es nada más que un compartir la experiencia de un Cristo que está vivo. Yo lo vi, yo lo experimenté, no con los ojos de la carne, no con los oídos de la carne, sino con los del Espíritu, con los del alma. Yo lo he visto, yo lo he oído, y esto es lo que te comparte. Yo era así, mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. Tal vez si tú lo aceptas como lo acepté yo, también el Señor va a hacer maravillas en tu vida. Así que esta labor evangelizadora, esta labor de embajadores, que siendo ya nosotros, por la muerte y la resurrección de Cristo, la presencia de Cristo en medio de esta gente, dice que ¿cómo los manda? Ya que los mandó, como nos manda a nosotros. Dice, miren, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por eso, rogar al dueño que mande braceros a su bien. Sean conscientes de la necesidad que la iglesia tiene. Y yo creo que esto es muy importante, porque cuánto hay de inconsciencia de la urgencia, de la necesidad de la evangelización. Tuvimos una reunión a la cual tú tuviste que ir también, porque era la convivencia de todos los sacerdotes. Reunir a todos los sacerdotes de Miami, que son 300, 400 personas, no te sirve cualquier casa. No hay una casa de retiro que nosotros tengamos para 400 personas. Así que siempre tenemos que buscar un hotel. Este hotel que buscamos era un hotel tan alto que se veía toda una gran multitud y una gran parte de mi parroquia de Corpus Christi. Y yo estaba mirando y yo estaba diciendo, Dios mío, ¿qué necesidad tenemos de llegar a toda esta gente? ¿Cuántos miles de personas que no podemos llegar todavía? Porque a la iglesia nuestra de Corpus Christi, la iglesia donde estaba Virgen Boulevard, donde está San Francisco y Santa Clara, si llegan 200 personas, son muchas personas. ¿Y cuántos miles y miles? ¿Qué urgencia hay de evangelizar? Es importante. Yo sé que parte de mi gente se va a tu parroquia, va del otro lado del Intercosta, otra parte se va a Jesús, al downtown, pero una inmensa multitud no va a ningún lado. Y digo, ¿quién los va a evangelizar? La población de Miami Beach son 90.000 personas. No sé qué porcentaje será católico, pero a San Patricio vienen más o menos 2.000 personas. Y muchas de ellas no viven en Miami Beach. No, Corpus Christi. Muchos son turistas también, ¿no? O sea que, mira, ahí tenemos nuestro trabajo servido, ¿no? Corpus Christi. Lo que es el área de Corpus Christi son 70.000 personas. A la parroquia de Corpus Christi van, que vienen de afuera, muchos también. A la parroquia vienen 1.600 personas. ¿Qué pasa con todos los demás? Por eso a mí que me dicen, mire padre, es que hay 20 iglesias protestantes. Bueno, gloria a Dios, al menos van a algún lado. Pero es que, ¿qué pasa con los que no van a ningún lado? ¿Qué pasa con los que no conocen a Jesucristo? Eso es lo que a mí me preocupa, que no conocen a Jesucristo, que se están muriendo en la tristeza, en la desolación, que necesitan la droga y el alcohol y el sexo y la superficialidad y el consumismo y el sensualismo para llenar un vacío que no se va a llenar nunca. Es urgente la necesidad y a la misma vez la responsabilidad nuestra de llevar la buena nueva a esta gente. Y por eso es la urgencia. Si tú te das cuenta de la urgencia, no es que son los curas, señores, no son las monjas, somos todos. Todos. Y le dice, y ahora dice una cosa, dice, oiga, miren, y piensen esto, lo voy a mandar como ovejas entre lobos. No lo estoy mandando, no los van a recibir bien.
No crean ustedes que le van a hacer altarcitos a ustedes por lo bueno que ustedes son. No, no les van a gustar. Porque recuerden, los 3 enemigos que tiene el ser humano, el mundo, el demonio y la carne, son las 3 cosas que nos van a atacar. Porque el demonio no quiere que eso se le vaya de la mano. El mundo no quiere que se le acabe el negocio. Y la debilidad humana, desde el pecado original, está en nosotros. Si no es por el Espíritu, seguimos siendo débiles. Por tanto, no crean que esto va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero fíjense, pónganse en camino, en marcha. Dice, una cosa, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalia, ni os paréis a saludar a nadie en el camino. Esto es urgente, es que es una necesidad urgente. Cada día que nosotros no vamos, cada día que nosotros no evangelizamos, es alguien que se pierde, es alguien que se muere, es alguien que no ve la luz del día en medio de la oscuridad. Es que el problema es urgente. Luego uno dice, bueno, es que el problema de la violencia, el problema de los robos, el problema de las estafas, pero señores, ese es el fruto de lo que no se ha hecho, de que no hemos llegado a evangelizar, de que no hemos llegado a darle la buena noticia. Y esta gente, como un pollo sin cabeza, están haciendo barbaridades. Y nos sentimos de alguna manera responsables. Y por eso, rápido, no pierdan el tiempo en coger qué bolsa, o en coger qué maleta, o en coger qué ropita, o en coger qué pantalones o qué zapatos. Pónganse en camino. Además, no pongan a ustedes las seguridades en estas cosas materiales, porque el Espíritu va a estar con ustedes. Pónganse en camino. Lo importante es llegar a esa puerta, lo importante es tocar esa puerta, lo importante es llegar a estas personas. No se preocupen de las cosas estas. A mí me acuerdo, cada vez que yo leo esto, me acuerdo de Monseñor Agustín Román, que en paz descanse, que decía, en este país tenemos un problema. Y él era un gran apóstol de la evangelización, le gustaba la evangelización. Y él decía, porque aquí enseguida dice, bueno, padre, vamos a hacer una misión con los X, un determinado grupo. Bueno, pero necesitamos tener una oficina, una secretaria y un budget. Él decía esas 3 cosas. Y dice, así no vamos a llegar nunca. Jesucristo nunca tuvo una oficina, nunca tuvo una secretaria, nunca tuvo un budget. Simplemente se puso a caminar. Y eso es lo que necesitamos los cristianos. Pero miren, si es que no hay ni que ir a la India para misionar, por Dios, si lo tenemos aquí en Miami. Pero lo tienes en tu trabajo, entre tus vecinos, entre tus amigos, entre tu familia, entre tus compañeros. Ahí tienes su labor de evangelización. Trata de llevarle a eso. Trata de evangelizar a esta persona. Sigue más adelante el Señor. Y decía, fíjense, cuando lleguéis a un lugar, decir la paz, que es la bendición. Porque el mensaje que tú le estás dando es la bendición para ellos. Es que les estás haciendo un favor a ellos. Ellos no te están haciendo a ti un favor aceptando el mensaje. Son ellos los que reciben el gran favor de Dios. La paz, la bendición. Eso es lo que tú le llevas a esta gente. Y entonces esta gente dice, si los reciben, gloria a Dios, quédense allí, coman de lo que los pongan. No anden cambiando de casa, no anden perdiendo el tiempo. Aquí todo este trozo del Evangelio es urgente. No pierdan su tiempo. Hay mucha gente, no lo pierdan. Cuando dice, si no lo reciben, quítense el polvo de la sandalia, sigan al siguiente. No pierdan tiempo. Ay, que no nos reciben, ay, que la gente no es buena. Esa gente quejica, que de pronto se paraliza. Porque están diciendo siempre que las cosas van mal, que no se puede, que nadie responde, que nadie dice. Un poco tiene que ver también con lo de la semana pasada. ¿Querés que hagamos llover fuego sobre esto que no nos recibieron? No pierdan el tiempo, vamos, seguimos. Tenemos que ir a Jerusalén. Fíjate la frase, lo que dice. Jesús volvió hacia atrás. Ya Jesús había dejado, ya no nos recibieron. Vamos al siguiente. No. Hay que volver atrás y seguir metiendo el dedo en el agujero, en la herida, y seguir diciendo, y seguir quejándonos, y seguir diciendo, no, hombre, no. Dejen ya eso. No los reciben en esa casa. Pobrecitos, recen por ellos porque están tan ciegos y tan sordos que no han visto que la salvación tocó a su puerta. Entonces, vayan al siguiente. No pierdan tiempo. No lo reciben. De nada. Y díganle, de todos modos, el Señor te quiere. Sabéis que el reino de Dios ha llegado a ustedes. No fuego, no maldiciones, no castigo, no estar refunfuñando, no estar diciendo, no pelearse. No, Señor. Piensa, no lo reciben, que Dios te bendiga y seguiremos rezando por ti porque la salvación llegó con Jesucristo. Es una pena que no lo oigas, pero por lo menos yo cumplí con mi misión de poder llevarte a ti la buena noticia. Dice que cuando los 272 volvieron, vinieron muy contentos y le dijeron al Señor, hasta los demonios. Cuando mi gente llega de hacer el visiteo por el barrio, tienen contando historias con alegría.
lo que han visto, lo que han experimentado. Cómo hay gente que se le han abierto las puertas, cómo hay gente que le ha dado las gracias. Gracias a Dios que los católicos están haciendo eso. Porque ya estamos hartos que sean los testigos, vean lo que me están tocando la puerta todo el tiempo. Y los católicos, ¿dónde están mis hermanos católicos? Pues aquí estamos, aquí venimos a tocarte, a darte la buena noticia, de hacerte entrar. Quieren café, sentarte, de tratar esa alegría. Y vienen contando esas historias. Esto no es solo del evangelio de este Lucas hace 2000 años. Esto le ocurre a los evangelistas, a los misioneros cuando salen y vuelven. Y dice Jesús: os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todos los ejércitos del enemigo. Nada podrá haceros daño. El Señor nos ha dado su espíritu, las cosas que nosotros podemos hacer y el sitio donde nosotros podamos llegar. No es por la fuerza nuestra. Por eso no necesitamos ni la ropa, ni las sandalias, ni el... Ya lo tenemos en el Espíritu, que es el que nos da fuerza para vencer, para vencer. Y por eso el Señor nos ha dado esa potestad. Pero fíjate, nos dice algo muy importante en esta última frase. Y sin embargo, no sea vuestra alegría que se os sometan los espíritus. Es decir, no sea la alegría de ustedes que hayan tenido éxito en esa misión evangelizadora. Sea vuestra alegría que vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Porque si luego en este espíritu no se ocurre y no salen las cosas como ustedes quieren y no los reciben y los persiguen y no consiguen nada en esa labor evangélica, a lo mejor ustedes pueden caerse porque no hubo éxito. Y Jesús dice, no, la alegría no está en el éxito o en el fracaso de la misión. El éxito, la alegría está en el saberse amados de parte de Dios, de que su nombre está escrita en la palma de la mano del Señor, que el Señor los mira a ustedes como una madre ama a su hijo. Ahí es donde está la alegría. Y esto termino, yo sé que ya no tenemos mucho tiempo, con esa famosa frase de la Madre Teresa de Calcuta: el Señor no nos ha llamado a tener éxito, sino a ser fieles. Esto es lo importante. Y la alegría no está en el éxito o no, sino está en nuestra fidelidad a saber que Dios nos ama y que su nombre, nuestro nombre, está en su palma de la mano, está en su corazón. Bueno, se nos acabó el tiempo, tenemos que irnos rápidamente. Padre, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene para preparar el domingo. Nada, que Dios los bendiga. Radio Paz presentó Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez.